poeta María Callebajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire qué sorpresa le tengo. Un tomo de palabra viva de Roland Forgués, el gran peruanista francés, quien en un determinado momento de su vida tuvo a bien convocar a notables poetas y entrevistarlos. Esa es la parte de atrás. Roland Forgués. Nací un día de octubre en los Pirineos, Francia, mas otro día descubrí el sol de los Andes e hice mía la rebeldía y la ternura de esos pueblos. Solo anhelo que la luz que me iluminara entonces siga brillando a través de estas páginas. Comienza con dos epígrafes, uno de ellos de gran Juan Gonzalo Rosa, y dice: si no fuera poeta, es presidiario, extranjero hacia el colmo de la gracia, descubridor de calles en la noche, coleccionista de apellidos pálidos, quisiera ser cartero de los tristes para que ellos bendigan mis zapatos. Y en la riba de poesía no dice nada. Poesía se está callada, escuchando su propia voz de Martín Adán. Y comenzaremos con el grandísimo Jorge Eduardo Yeltsin, que Roland Forgués le tituló Un doloroso adiós. Y proseguimos. Le pregunta Roland Forgués: en tu poemario Naturaleza Muerta afirmas que tu corazón sigue latiendo estúpidamente desde el amanecer del 13 de abril de 1924. ¿Por qué estúpidamente? ¿Consideras que la vida es un absurdo? A lo que le responde Jorge Eduardo Yeltsin, de Habitación en Roma: la palabra estúpidamente marca sin duda un momento doloroso. Señala un vacío en mi vida personal de ese momento cuando escribía Naturaleza Muerta, pero no es determinante ni categórica en el resto de mi existencia. Un poema puede ser al mismo tiempo perfectamente fugaz y eterno, y es esa doble naturaleza suya la que nos llena de estupor. Forgués: ¿cuándo y por qué empezaste a escribir poesía? ¿Qué rol han jugado tu infancia y adolescencia en el acto de escribir? Jorge Eduardo Yeltsin: bueno, empecé a escribir poesía a los 15 años, a huertadillas, como todo el mundo, sin ninguna razón lógica ni afectiva. Se trataba más bien de una manifestación de mi propio líbido, pues de la misma manera dibujaba, fumaba mis primeros cigarrillos, me enamoraba de alguna muchacha o de un coetáneo y me masturbaba. Siempre a escondidas. Se podía decir que desde hace 35 años vivo escondido en Europa, realizando un trabajo que casi nadie conoce, enamorándome y gozando siempre a huertadillas y padeciendo también en un universo que para mí carece de fronteras. Esta última es quizás la razón principal de mis continuos viajes por el mundo. Siempre he considerado una especie de pasajero clandestino en este planeta. Le dice Forgués: ¿te reconoces alguna afiliación poética? No, no pretendo negar la luminosa paternidad de Rilke, de Rimbaud, de Mallarmé, de San Juan, pero me siento muy diferente y muy poca, pero muy poca cosa al lado de ellos. Varios poemas tuyos, en especial Primera Muerte de María, el cual les recomiendo, tienen un innegable trasfondo religioso. ¿Cuál ha sido la importancia de la religión en tu educación? Bueno, la religión es un argumento que siempre trato de evitar, quizás porque mis relaciones con ella han sido siempre intensas y conflictivas. Precisamente a los 15 años rompí con la religión católica impuesta por la familia y por la sociedad.
en que vivía y pretendí dedicarme completamente, solo y siempre en secreto, a la búsqueda de un Dios personal. Naturalmente encontré a Rainer Maria Rait. ¿En qué medida ha determinado esa relación privilegiada, casi mística, que se da en tu poesía entre el hombre y el cosmos? A lo que le responde Yeltsin: fue dicha ruptura la que me procuró una visión de lo sagrado que antes no poseía y a la que me llevó a escribir, a tantear a través de la escritura una experiencia de la totalidad, una vivencia mística largamente añorada. En algunos versos de esa época hay quizás una huella patente de esa tentativa. Y le repregunta Forgués: si bien hay en tus versos algunas notaciones sobre la primavera, el verano y el invierno, lo que predomina es la presencia del otoño. ¿A qué se debe esa predilección por una estación que anuncia la muerte, simbolizada por el invierno? ¿Traduce un estado de ánimo angustiado o es un simple tópico literario? A lo que le responde Yeltsin: el tópico puramente literario y mucho menos el ecológico no ha despertado jamás mi interés. Es cierto, sin embargo, que en mi juventud, a la cual pertenecen esos versos, yo identificaba mi estado de ánimo con el otoño y el invierno, estaciones míticas para mí, puesto que desconocidas en Lima. Aludo al invierno europeo con nieve, frío y árboles deshojados, y al dorado otoño de estas latitudes. Le dice Forgués: por otro lado, no deja de extrañar que, pese a la importancia de la naturaleza, el gran ausente de tu poesía sea el pasaje americano y peruano. A lo que le responde Forgués: el único paisaje de mi infancia y mi primera juventud ha sido el paisaje marino cercano a Lima: arena, cerros pelados y la inmensidad del Pacífico, es decir, una entidad prácticamente abstracta, casi metafísica. La violencia y la sensualidad de la tierra la descubrí más tarde, en algunos viajes a la ceja de montaña. Mi familia poseía una propiedad en ese lugar que he tratado de rescatar mucho más tarde en el cuerpo de Giuliano. Por otra parte, hice algo después con la arena, presente en mi paisaje infinito de la costa del Perú, una serie de cuadros, o más bien fragmentos de un territorio amado, cuyo rescate sigo adelante y pretendo proseguir hasta el fin de mis días. Es evidente que a falta de un paisaje más humano, más en armonía que los ritmos naturales del planeta, en Lima no llueve nunca. Mi espíritu tratará de compensar esa aridez exterior con una fabulación y una mitización del mundo europeo que yo sentía cercano a través de mis lecturas y de las trágicas noticias que llegaban desde allá. No es inútil recordar que todos esos poemas han sido escritos durante la guerra, entre los 18 y 22 años. Y por cuestiones de tiempo vamos a abordar no toda la entrevista, sino este fragmento que me parece también muy bueno. Creo que se pueden distinguir tres grandes momentos en tu creación poética. El primer momento, que va desde los poemas iniciales hasta Antígona, la materia poética está formada por la interioridad del ser, y los versos se caracterizan por su fuerza lírica y por su carga emotiva. A partir de allá, en el infierno, hasta primera muerte de María, época que correspondería al segundo momento, se nota ya un intento de superar la interioridad del primer momento, en especial a través de la búsqueda de nuevos recursos poéticos. Esta búsqueda se intensifica a partir de tema y variaciones, a tal punto que hay en el tercer momento, como aparece en especial en papel, una especie de tentativa de reducir el poema escrito a su mínimo expresión, o un esfuerzo por desarticular el lenguaje, casi hasta abolirlo como sede en canto visible.
o hasta hacer surgir nuevos significados como en Eros y Osiones. ¿A qué se debe esa evolución? ¿Tiene algo que ver con la realidad concreta, propia o ajena? A lo que le responde Jorge Eduardo Yeltsin. En toda obra creativa se pueden distinguir varios momentos o etapas que necesariamente conforman una determinada evolución. No todos coinciden en esta división indispensable, solo como hipótesis de trabajo. Dicho esto, es cierto que hay en mis escritos un paulatino pasaje de una poesía de pura interioridad a una poesía más afincada en la realidad inmediata, pero siempre y cuando aceptemos la palabra realidad cum grano salis. En mi caso específico, por ejemplo, ella se desdobla así: de una parte, la realidad objetiva del lenguaje, naturaleza muerta, canto visible, papel, y de la otra, la realidad cotidiana, el entorno físico, el padecimiento y el goce material, con la consecuente proyección del propio cuerpo en la escritura, habitación en Roma, noche oscura del cuerpo y algún otro poema suelto. Es claro que esta evolución se produce sin ningún fin preconcebido. En el nivel de la conciencia, la obra de un artista es un organismo vivo en continuo crecimiento que difícilmente admite una interpretación definitiva. Acá hay otra parte muy interesante. Le dice Forgués, en Poema para leer de pie en el autobús entre la Puerta Flamina y el Tritone, la habitación en Roma, escribes: yo, estúpido animal, avanzo siempre, siempre, sin embargo avanzo siempre, siempre, hasta los últimos rincones, donde orina el sol, se orina la luna llena, se orinan los borrachos, vocifera la mierda, oye la soledad, criaturas que arrastráis un solo, largo llanto. No tengo nada, nada que ofreceros. Esta es la realidad, mi vida es humo, humo mi casa y mis amigos. No reconozco las dos huellas de mis pies, ni mis rodillas en la arena, pero miro finalmente el cielo arriba, el cielo abajo, arriba abajo. Y el poema termina así: yo no tengo nada, nada repito, nada que ofreceros, nada bueno sin duda, ni nada malo tampoco, nada en la mirada, nada en la garganta, nada entre los brazos, nada en los bolsillos, ni en el pensamiento, sino en el corazón sonando alto, alto, entre las nubes como un cañonazo. Todo es desesperanza, todo es encanto en estos versos. ¿Has encontrado alguna satisfacción en tu largo ejercicio poético? A lo que le contesta Jorge Eduardo Yeltsin: Cobo Borda escribió hace algún tiempo que ese poema podía ser considerado como un testamento, y yo estoy plenamente de acuerdo con él. En verdad, Habitación en Roma, colección a la cual pertenecen esos versos, es mi punto de contacto más estrecho con la realidad circundante, en su sentido más material y contingente, algo así como la extrema punta de una plomada que desciende desde un andamio vacilante y un poco perdido entre las nubes, un contacto agudo y abrasador, un descubrimiento y una herida, pero también un refugio insospechado para el eterno vagabundo del tiempo, el ensueño y el cielo estrellado. Finalmente, podría decir que escribía, usando una expresión muy difusa hoy día en tiempo real, la imagen del poeta esbozada años antes en Bacanal, esa obra de carne y hueso, y ese poeta soy yo mismo. Prácticamente ya no escribo, simplemente me describo. Es entonces que mi atávica desconfianza en las palabras agudiza, puesto que ningún artificio retórico, ninguna palabra puede salvarme de la caída. Los juegos verbales, el uso lúdico del lenguaje de tema y variaciones realizados algunos años antes, me parece ahora inútil y sin sentido. No concibo ya la palabra como un objeto autónomo, como una entidad independiente.
sino como un simple instrumento para fijar, repito, la maravilla y el honor de la existencia humana. Es por ello que cada poema de Habitación en Roma arrastra por primera vez un dato autobiográfico, un fragmento de realidad contingente bien precisa, la ubicación de cada tema en un punto determinado de la ciudad corresponde realmente a un momento, un episodio significativo para mí, perceptible a veces en la velada anécdota del poema. Habitación en Roma es también mi punto de encuentro más cercano con César Vallejo en cuanto a poema para leer de pie en el autobús entre la Puerta Flaminia y el Tritone. Creo que toda la desesperanza a que aludes está abundantemente rescatada por los tres últimos versos que, a manera de extrema luz, redimen la amarga materia del texto. Su colocación al final del poema está a significar mi intacta confianza en el amor humano que todo lo ilumina y salva. Acá hay una parte también muy interesante. Roland Forgués le dice, en alguna oportunidad tú declaraste que como los signos musicales, las palabras son fórmulas y como fórmulas requieren de una matemática, de una disciplina particularísima ella, cuyo nombre terrible es la libertad. Tal vez sea por eso que se asiste en tu obra poética a una búsqueda permanente de nuevas formas de expresión hasta llegar en tus últimos libros, Canto Visible, Cuatro Textos y Papel, a la desintegración de la palabra dentro de una totalidad que apela a diferentes actividades, leer, cantar, mirar, contar, etc. ¿Qué sentido cabe atribuirlos a tus constantes experimentos y en especial al último? Como te decía antes, es a partir de Habitación en Roma que la realidad circundante, el aquí y el ahora, aparecen por primera vez en mis escritos, en su doble aspecto formal, la importancia del lenguaje y de fondo, el drama de la existencia, pasa al poema, no como una descripción del mismo, sino como un nuevo drama que se desarrolla ante los ojos del lector, la fragilidad del lenguaje humano ante los embates del mundo exterior, pero también la maravillosa capacidad de la palabra para acoger nuestra miseria y nuestra grandeza con infinita humildad y precisión. La palabra, pues, y sólo ella podrá ayudarme a salir del impasse. Restituida a su calidad de puro signo, una simple red de señales, sólo ella me permitirá otra vez al aquí y a la ahora, sin la menor sombra de interpretación posible. En ese sentido, mutatis mutandis, que aparece como una coda de Habitación de Roma, es una transición, un pasaje, un pasaje obligatorio de purificación de la palabra en las aguas de un lirismo recobrado con entusiasmo, aunque con los restos de un padecimiento reciente. Y como vemos, sigue esta gran entrevista Jorge Eduardo Yeltsin. Hay una parte donde hay fotografías que también le quisiera mostrar. Esta es una gran fotografía de Roland Forgués al poeta Antonio Cisneros. El imponente, ¿no? César Calvo. Ese es del archivo de Caretas. Nuestro gran poeta que hemos hablado, Rodolfo Nostroza. O Verástegui también, Los extramuros del mundo, ¿no? Roland Forgués. El gran Marco Martos. Y seguimos con el siguiente poema en otro vídeo.